habilidades profesionales que usted tiene. Doctora María Guadalupe Ponciano Rodríguez, doctorado en investigación en medicina, especialista en el tratamiento de las adicciones, CEP y SIC y CEP, posgrado en terapia cognitivo-conductual y terapia racional emotiva, Instituto Albert Ellis, posgrado en farmacología clínica, experta universitaria en tabaquismo, Universidad Palmas de Gran Canarias, España, diplomado en educación a distancia de la UNAM, vicepresidente de la Comisión de Prevención y Educación, Consejo Mexicano contra el Tabaquismo, asesora de la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer, profesora del Departamento de Salud Pública, Facultad de Medicina, UNAM, directora del Programa de Investigación y Prevención del Tabaquismo, Facultad de Medicina, UNAM, programa de primas al desempeño del personal académico de tiempo completo, PRI de nivel D y Sistema Nacional de Investigación nivel 1. Actualmente coordinadora del Programa de Investigación y Prevención del Tabaquismo de la Facultad de Medicina UNAM y jefa de sección académica de enseñanza del Departamento de Salud Pública de la misma facultad. Doctora, si continuamos, creo que restamos mucho tiempo a la información que usted nos puede dar. Le damos la gran bienvenida y estamos aquí atentos. Le cedemos los micrófonos. Bienvenida, doctora María Guadalupe Ponciano Rodríguez. Los micrófonos son suyos, doctora. Buenas noches. Muchísimas gracias, Carla. Muchísimas gracias a la doctora Titán también por la invitación. Es un honor para mí estar con ustedes aquí en esta tarde, noche. Para mí tarde, para ustedes ya es noche. Así que muchísimas gracias por la invitación y por la presentación. Parece ser que se ve bien en mi pantalla, ¿verdad? No tengo problema, me escuchan bien. Sí, doctora. Ok, muchísimas gracias. Bueno, la invitación del día de hoy es hablar de tabaquismo y enfermedades autoinmunes, lo cual me parece un tino, me parece muy atinado porque en realidad se habla poco de las enfermedades autoinmunes que se asocian con el tabaquismo. Sin embargo, todos sabemos que el tabaquismo de manera muy importante va a tener un efecto también relevante sobre el sistema inmune. Entonces vamos a empezar con esta conferencia y nuevamente agradezco la invitación. De acuerdo con el Convenio Marco del Control del Tabaco, específicamente el artículo 5.3, es muy importante que las personas que hablemos de tabaquismo declaremos ante la audiencia que no tenemos ningún tipo de relación con la industria tabacalera ni con la industria de productos de tabaco, ya que en mi caso nunca he recibido apoyo de estas ni en la forma de dinero, de bienes, de hospitalidad o de subsidios. Por lo tanto, no tengo ningún conflicto de interés al presentar este pequeño taller, esta pequeña plática con ustedes. Esto es muy importante porque sabemos que la industria tabacalera siempre tiene alguna forma de incidir, ¿no? De incidir con las personas. En este caso, no es así. Y bueno, vamos a empezar. Voy a empezar hablando de tabaquismo para que la audiencia tenga una idea más clara de la importancia que tiene este gran problema de salud pública. El tabaquismo es considerado actualmente por la Organización Mundial de la Salud como la principal causa de mortalidad prevenible. Y enfatizo prevenible porque el tabaquismo es una adicción. El tabaquismo no es necesario para la vida. El tabaquismo se adquiere y se puede prevenir. Y esto es algo muy importante. Creo que tener en mente la prevención del tabaquismo, especialmente entre las personas más jóvenes, que sabemos que son los que desafortunadamente son las poblaciones blanco para la industria tabacalera. No sé en su país, pero en nuestro país ahora tenemos muchos problemas, por ejemplo, con los nuevos productos de tabaco, con los vapeadores, los cigarrillos electrónicos. Acaban de llegar las bolsas de nicotina. Y esto está enfocado básicamente a la población muy joven. Tenemos que luchar desde el sector salud para prevenir que los jóvenes, que los niños y los jóvenes empiecen a consumir estos productos que son realmente muy llamativos. No sé si los han visto, pero son productos que llaman mucho la atención a los jóvenes, son productos que tienen una gran cantidad de sabores, de olores, ¿no? De texturas, tienen una gran tecnología y por lo tanto son muy llamativos para los jóvenes. De acuerdo también con la Organización Mundial de la Salud,
Actualmente el consumo de tabaco es la principal causa de enfermedad, de discapacidad y de muerte prematura. El tabaquismo no solamente ocasiona enfermedades no transmisibles, como cuáles, como las enfermedades cardio y cerebrovasculares, como el enfisema y la bronquitis crónica, que conforman la EPOC o enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el cáncer de pulmón. El tabaquismo también se ha asociado con enfermedades infecciosas. Recordemos el virus SARS-CoV-2 que ocasionó la pandemia de COVID-19. Recordemos ya que al menos aquí ya en México, en el hemisferio norte, estamos entrando en el otoño y hay una gran cantidad de cambios de temperatura, la temperatura se reduce y empiezan a aparecer las enfermedades de tipo infeccioso, entre las que destacan, por ejemplo, la influenza. Para que ustedes tengan una idea de la importancia del tabaquismo, sabemos que los fumadores tienen un riesgo 6 veces mayor de infectarse de influenza, por ejemplo, de un virus respiratorio. En el caso del SARS-CoV-2, los fumadores tienen el doble de riesgo de infectarse con este virus causante de la COVID-19. Entonces, ¿qué les quiero decir? Que el tabaquismo no solamente ocasiona enfermedades no transmisibles, sino también está relacionado con las enfermedades infecciosas, especialmente las del tracto respiratorio. ¿Por qué? Porque reduce el sistema inmune, la funcionalidad del sistema inmune, de los macrófagos pulmonares, y esto hace que tengamos una mayor susceptibilidad a infecciones respiratorias. Este punto lo vamos a retomar ahora que les hable de enfermedades autoinmunes. También el tabaquismo es la principal causa de discapacidad, es decir, estas enfermedades a las que nos estamos refiriendo no solamente impactan la salud de la persona, sino también impactan de manera importante su calidad de vida, impactan su capacidad de realizar sus actividades cotidianas. Por ejemplo, una persona con EPOC que ya necesita una terapia respiratoria con oxígeno, evidentemente la funcionalidad de esta persona va a disminuir muchísimo, va a disminuir su calidad de vida. Y finalmente la muerte prematura. Tenemos datos también precisamente de la OMS que nos hablan que los fumadores tienen un parámetro epidemiológico muy importante, que es el de años de vida saludables perdidos, y este se encuentra reducido básicamente entre 10 y 15 años en los fumadores. Es decir, las personas que consumen tabaco pierden de 10 a 15 años de vida saludables, lo cual es muy importante, especialmente en países como los nuestros. Algunos datos, vamos a ver algunos datos sobre el tabaco que nos van a dar idea de la magnitud de este problema de salud pública. El tabaco mata hasta la mitad de los fumadores. Cuando vean dos personas juntas fumando, una de ellas probablemente no va a tener enfermedades, pero la otra va a tener enfermedades que lo lleven a la muerte. Es decir, hay un riesgo del 50% de morir. Es un riesgo muy elevado. Sin embargo, a pesar de que sabemos este riesgo, se consume habitualmente en todo el mundo. Especialmente, por ejemplo, en algunos países de Asia, se vende a muy bajo precio, se comercializa de forma muy agresiva y evidentemente no se están considerando los peligros que entraña y desafortunadamente en muchos países, por ejemplo en Latinoamérica, las políticas públicas que regulan su consumo, que regulan su venta, que regulan los eventos que puede promocionar, pues son incoherentes, es decir, son incoherentes en el sentido de que no están protegiendo realmente a la población. Aquí tenemos un mapa mundial del consumo de tabaco y vemos que las prevalencias pues pueden llegar hasta el 37%, sobre todo en la parte norte de Europa, ¿no? En algunas partes de Asia, en algunas partes también de Europa. Y que vemos aquí nuestro continente americano, en donde tenemos afortunadamente menores prevalencias. Sin embargo, por ejemplo, Chile o Argentina siguen teniendo prevalencias muy elevadas. ¿Qué es lo que pasa a nivel mundial? Que el 80% de las defunciones producidas por tabaco ocurren en los llamados países en desarrollo.
en los países como los nuestros, que ya tienen una carga importante de enfermedad, pues a esto se agrega el tabaco y esto es algo que desafortunadamente afecta de manera muy importante a nuestros sistemas de salud. La epidemia ya avanza desde estos lugares donde la prevalencia es muy alta, está avanzando hacia el mundo en desarrollo, hacia países como nosotros de Latinoamérica, en donde si no hacemos algo importante, en los próximos decenios se producirá más del 80% de estas defunciones de las que les mencionaba, van a estar relacionadas con tabaco. Entonces, vean, es un problema de salud pública a nivel mundial. Algunos de estos países que están en gris no crean que es porque tienen una prevalencia de cero. En algunos de ellos es porque no se tienen encuestas nacionales que sean realmente representativas y entonces, bueno, en el mapa mundi nos hacían esa observación. No es que tengan cero prevalencia, es que no se tienen encuestas epidemiológicas que puedan ser realmente confiables. Entonces, como verán, el consumo de tabaco se presenta en prácticamente en todo el mundo. Una de las cuestiones más importantes con tabaquismo es lo que yo les enfatizaba, que es un problema de salud pública que podemos prevenir si lo manejamos adecuadamente. Sin embargo, ¿qué es lo que está pasando actualmente? Desafortunadamente, menos del 10%, fíjense, de la población mundial vive en países donde hay una legislación que los protege. Esta imagen me gusta mucho porque vemos a esta niña que va en el auto y probablemente, no sé, es su padre o algún tutor va fumando con ella y ella se va protegiendo del humo, porque desafortunadamente esto es lo que ocurre cuando se consume tabaco en un espacio cerrado como es un auto. Esta niña se ha transformado en una fumadora involuntaria o fumadora pasiva y esto es algo muy grave porque vamos a ver que también los niños y los fumadores involuntarios tienen un impacto importante del tabaquismo en su salud. Y les decía, pues este dato es muy revelador, menos del 10% de la población mundial vive en países en donde la legislación los protege de la exposición a este humo de segunda mano o humo de tabaco ambiental. Entonces, esto es muy grave porque no solamente tenemos los efectos en los fumadores activos, sino también en los fumadores pasivos. Bueno. Así pues, tenemos un nuevo paradigma con el tabaquismo. El tabaquismo actualmente lo entendemos como una enfermedad crónica de alta reincidencia que está relacionado básicamente con un alcaloide, con una droga legal que se llama nicotina. Esta nicotina causa una adicción física, psicológica y social. Sí, tenemos que hablar de la triple dependencia, es decir, el organismo del fumador se habitúa, se acostumbra, genera tolerancia y hay una adicción de tipo físico a la nicotina. Necesita su dosis de nicotina para poder continuar con sus actividades cotidianas. Pero también hay una dependencia muy importante que es la asociación de tipo psicológica. Esta asociación psicológica, voy a tomar un puntero láser, esta dependencia psicológica en muchos fumadores llega a ser muy importante porque es toda la serie de ideas, toda la serie de creencias que tiene una persona fumadora alrededor del tabaco. Y esto lo vemos especialmente ahorita que hablemos de enfermedades como el lupus, como la artritis reumatoide, por ejemplo, en donde la persona sabe que tiene esta enfermedad y sabe también que si fuma la enfermedad va a empeorar. Sin embargo, no puede dejar de hacerlo por la dependencia física y psicológica que le genera la nicotina. Y por último, la dependencia social. Todavía hay algunos núcleos sociales, por ejemplo, en mi país, los filósofos, los escritores, todavía para ellos es muy importante el consumo de tabaco y lo hacen como algo parte de la profesión, ¿sí? Entonces, por eso hablo también de la dependencia de tipo social. Una cuestión muy importante, no sé si ocurra también en su país, es que, por ejemplo, los grupos de alcohólicos anónimos que tenemos en México, que es una estrategia de autoayuda que ha resultado muy valiosa, pues también en estos grupos que ayudan a dejar de consumir alcohol, en muchas ocasiones les piden incluso que aprendan a fumar
para poder enfrentar el alcoholismo. Imagínense, entonces estamos luchando contra una adicción, dándoles una nueva adicción. Entonces, por eso también hablo de la causa social, de la cuestión social. El tabaquismo es pues la causa de múltiples padecimientos, es una enfermedad per se, es una adicción, una enfermedad crónica, pero a su vez es un factor de riesgo para múltiples padecimientos. La nicotina, como les decía, es uno de los principales componentes de la hoja del tabaco y es una de las drogas con mayor poder adictivo que se conocen hasta el momento. Por eso tenemos tantos fumadores. La adicción a la nicotina entonces la podemos considerar como una enfermedad progresiva y mortal que puede ser prevenible y tratable. Esa es la otra. Podemos tratarla. Ya si una persona está fumando, podemos aplicar diferentes tratamientos, especialmente si es una persona que tiene algún otro padecimiento, como una enfermedad autoinmune, por ejemplo. Entonces, aquí el personal de salud tenemos un papel muy importante para intervenir tanto en la prevención como en el tratamiento del tabaquismo. Y para terminar esta visión que les quería dar del tabaquismo como problema de salud pública, tenemos estos datos de la Organización Mundial de la Salud, en donde nos dice que tenemos 1.300 millones de consumidores de tabaco en el mundo, lo cual es un número impresionante. Por eso algunos autores han considerado al tabaquismo como la pandemia del siglo XXI. Antes de que llegara la pandemia de COVID-19, sí se consideraba. Ahora se considera que, bueno, hubo la pandemia de COVID-19, pero tenemos la pandemia de tabaquismo. Evidentemente no es una enfermedad infectocontagiosa el tabaquismo, pero por la magnitud, algunos epidemiólogos le llaman la pandemia. Además, ustedes vieron, se encuentra en todo el mundo. Tenemos 1.300 millones de consumidores de tabaco, 80% son habitantes de países como los nuestros, de ingresos medios y bajos, lo cual genera una carga muy importante a nuestros sistemas de salud, que de por sí, pues no sé en su país, pero en México después de la pandemia, nuestros sistemas de salud quedaron muy debilitados y le seguimos mandando todos estos fumadores, todas estas enfermedades causadas por el tabaco. Cada año mueren 8 millones de personas en el mundo como consecuencia de las múltiples enfermedades ocasionadas por el tabaco, pero de estos 8 millones, 1.2 millones nunca encendieron un cigarro. Son los fumadores pasivos, son los fumadores involuntarios, lo cual es una tristeza porque estas personas nunca quisieron fumar, pero compartieron su espacio con un fumador. Y de estos tenemos este dato que a mí me parece, la verdad, muy aterrador, es que fallecen cada año en el mundo 65,000 niños y niñas menores de 5 años por infecciones respiratorias adquiridas, ¿por qué? Por la exposición al humo de tabaco ambiental o humo de tabaco de segunda mano. Imagínense, eso es terrible. Estos niños, estos pequeños menores de 5 años generalmente tienen infecciones respiratorias agudas, tienen bronquitis, tienen asma, tienen problemas respiratorios que no responden adecuadamente a medicamentos, puesto que están causados por un factor llamado exposición al humo de tabaco. Y bueno, con esto vemos que el tabaco mata a una persona cada 4 segundos. Imagínense si hacemos las cuentas de lo que dura este simposio internacional, por ejemplo, cuántas personas estarán falleciendo en el mundo. Es una cifra tremenda y es una cifra que nos dice que tenemos que hacer algo. Es como un foco rojo que se prende, que nosotros los profesionales de la salud tenemos que hacer algo relacionado con el tabaquismo. Aquí tenemos el impacto del tabaco en las 10 principales causas de mortalidad. Vean, enfermedad isquémica del corazón, enfermedades cerebrovasculares, infecciones respiratorias, EPOC, HIV, SIDA, enfermedades diarreicas, tuberculosis y cáncer de tráquea, bronquios y pulmón. Ven que aquí en la parte de arriba hay una partecita. Esto es lo que está determinado por el tabaco, es decir, de todas las enfermedades isquémicas, las muertes por enfermedades isquémicas que se presentan en el mundo, esto corresponde al tabaco. ¿Qué pasa si juntamos todas? Se hace una gran barra. Por eso se dice que el tabaquismo es una de las principales causas de mortalidad.
Las únicas, el SIDA, que ahora ya está bajando de manera muy impresionante, transformándose en una enfermedad crónica, ya no infecciosa, y las enfermedades diarreicas son las únicas, por eso las marqué con flechitas, en las cuales no está involucrado el tabaco. Entonces, pero está involucrado en todas las demás. Y aquí en esta diapositiva que está tan cargada, que está tan llena, lo hice a propósito para que vean ustedes que el tabaquismo es la causa de múltiples enfermedades. Vean, tiene un efecto sistémico el tabaco, es decir, en todo el sistema lo afecta a través de que de la aparición de enfermedades respiratorias, que son de las más importantes y que muchos de los fumadores creen que son las únicas. Muchos fumadores en mi país creen que solamente afecta el aparato respiratorio, sin embargo, vamos a ver que también afecta a través de enfermedades cardio y cerebrovasculares, por ejemplo. También vamos a tener daños reproductivos cuando la mujer embarazada decide continuar fumando. No solamente hay alteraciones muy importantes para el producto, sino también para la mujer. Hay un incremento del riesgo, por ejemplo, de enfermedades de tipo cardiovascular, pero también hay malformaciones congénitas. Fíjense, hay estrabismo, hay fisuras orales y ducto arterioso persistente en los productos que se exponen al humo de tabaco en el útero. Tenemos una gran cantidad de tipos de cáncer, todo lo que se les ocurra. ¿Cómo es posible esto? Pues en el humo de tabaco tenemos alrededor de entre 60 a 70 sustancias productoras de cáncer que a través del aparato respiratorio y de la circulación sanguínea viajan a todo el organismo. Por lo tanto, tenemos cáncer de boca, de garganta, de laringe, de esófago, de pulmón, de riñón, de vejiga, cáncer cervical, de páncreas, estómago, leucemia y en niños cáncer de cerebro. O sea, vean, cantidad de tipos de cáncer y por supuesto otros efectos en la salud. Pero ahora quiero que nos enfoquemos ya a la plática, ya que vimos que el tabaquismo es un enorme problema de salud pública, que es una enfermedad que a su vez causa enfermedades. Vamos a empezar a hablar de las enfermedades autoinmunes, de las cuales se habla muy poquito. Pero sin embargo, sí ha habido campañas. Esa es una campaña en donde dice, por tus huesos no fumes. Nos está hablando del impacto del tabaquismo, ¿no? En enfermedades como la artritis reumatoide, por ejemplo, como el lupus, y esto es precisamente lo que vamos a ver. Las enfermedades reumáticas autoinmunes sistémicas, que se conocen como ERAS, pues todos sabemos que son enfermedades que en general tienen una etiología desconocida, tienen un componente genético importante. Sin embargo, a veces no es posible determinar cuál es el factor, si hay un factor ambiental que hace que se exprese esa susceptibilidad genética. Y esa susceptibilidad genética, pues, se expresa haciendo que el sistema inmune de la persona agreda a su propio organismo. Es decir, por eso hablamos de enfermedades autoinmunes, es decir, mi inmunidad que tiene que tiene la labor, que tiene el papel de defenderme, por algún motivo pierde el rumbo y agrede a mi propio organismo. Cuando agrede a mi organismo puede afectar de manera muy diversa, puede afectar órganos, por ejemplo, riñones, corazón, por supuesto, pulmones, sistema nervioso, pero también pues puede afectar a cartílagos, puede afectar al sistema óseo de manera importante. El sistema inmune que pierde el rumbo, por así decirlo, puede tener un impacto muy importante afectando diferentes órganos y diferentes sistemas del paciente. El consumo de tabaco, ¿por qué nos interesa hablar del consumo de tabaco? Porque se ha demostrado que el consumo de tabaco produce tanto una progresión negativa como resultados adversos. Es decir, los pacientes que tienen estas enfermedades reumáticas autoinmunes van a tener un problema muy importante cuando fuman, cuando además de tener la enfermedad, fuman. Algunas de las enfermedades que se han asociado con tabaco son, por ejemplo, la artritis reumatoide.
En el caso de la artritis reumatoide, se ha visto que hay un riesgo 4 veces mayor en los fumadores de desarrollar artritis reumatoide. Pero también tenemos el lupus, tenemos la uveitis, tenemos el síndrome de Sjögren, este síndrome que es un síndrome muy severo, es un síndrome que demerita de manera muy importante la calidad de vida de las personas, ¿no? Pueden tener deformaciones óseas muy importantes, pueden tener alteraciones del sistema inmune también muy importantes que les generan una inflamación crónica y una inflamación aguda, ataques de inflamación aguda muy importantes. Tenemos la esclerodermia, las miopatías inflamatorias, las vasculitis y bueno, puse al final estas dos que no son enfermedades reumáticas, por ejemplo, Graves-Basedow, el síndrome antifosfolipídico y la cirrosis biliar primaria. Me gustaría hablar, por ejemplo, de Graves-Basedow. Es una enfermedad de la tiroides, una enfermedad autoinmune de la tiroides, que es muy interesante y me gustaría platicarles un poquito más de ella, porque después de la Segunda Guerra Mundial, en Europa, sobre todo en los países como Inglaterra, donde había estas sirenas que anunciaban en los ataques y demás, hubo un brote, por así decirlo, de Graves-Basedow, en donde las personas desarrollaban anticuerpos antitiroides y atacaban su misma tiroides, ¿no? Entonces, en este caso, parece ser que el problema, digamos, ambiental fue un exceso de estrés, un estrés muy localizado. Sin embargo, por ejemplo, en las otras, sí tenemos, además, en Graves-Basedow también se ha visto que el tabaquismo actualmente, con los estudios clínicos, digamos, actuales, se ha visto que otro factor ambiental, por así llamarlo, muy importante que puede determinar que aparezca esta enfermedad, esta autoinmunidad contra la tiroides, es el tabaco. Igual que en la cirrosis biliar primaria. En todas estas enfermedades hay una asociación con el tabaquismo que ha sido muy importante. El tabaquismo, ¿qué es lo que hace? Aumenta el riesgo de padecer estas enfermedades reumáticas autoinmunes, como el lupus, les decía, como la artritis reumatoide, y se considera un factor ambiental que cuando la persona que ya tiene una susceptibilidad genética a estas enfermedades autoinmunes fuma, pues entonces es un factor se incrementa la probabilidad de que aparezca, por ejemplo, el lupus, la artritis reumatoide, y ya les decía, en el caso de la artritis hay múltiples estudios que demuestran que se multiplica hasta por 4 el riesgo de padecer artritis reumatoide en un fumador. Pero también les decía, hay uveitis, síndrome de Sjögren, y estas patologías pues demeritan de manera muy importante la calidad de vida de las personas que lo sufren. Con respecto al lupus, también tenemos distintos estudios clínicos que han demostrado que hay un aumento del riesgo de desarrollarlo en personas fumadoras. Ya sabemos que, por ejemplo, las mujeres somos mucho más susceptibles de tener lupus eritematoso. Sin embargo, cuando además se fuma, este riesgo se incrementa. Y bueno, hablando de lupus eritematoso sistémico, aquí vemos que pues tiene un daño en diferentes áreas del organismo, desde la piel, por supuesto, hay un impacto cardiovascular, gastrointestinal, a nivel hemático, en músculos y articulaciones. Por supuesto, todas estas enfermedades afectan de manera muy importante las articulaciones, ¿no? Pero también vamos a tener un impacto a nivel pulmonar, a nivel renal y bueno, además de otros síntomas, pues otros signos, perdón, por ejemplo, la caída de cabello, ¿no? La fiebre, el dolor de cabeza y bueno, úlceras bucales. Es decir, una persona que tiene un ataque de lupus puede tener alteraciones a diferentes niveles, pero yo me voy a ubicar en las infecciones respiratorias.
Las personas con lupus son mucho más susceptibles de que las infecciones respiratorias, yo les mencionaba, por ejemplo, el SARS-CoV-2, un coronavirus, el virus de la influenza, ¿no? Que son virus que se transmiten a través de cuestiones respiratorias. En el caso de las personas con lupus, estas infecciones respiratorias son mucho más propensos a tenerlas y el consumo de tabaco aumenta también el riesgo de contraer bronquitis, neumonía, de manera que fumar, esto se ha visto que no solamente se da en los fumadores activos que tienen lupus, sino también en las personas con lupus que son fumadores involuntarios o fumadores pasivos. Se ha visto que se les incrementa de manera muy importante el riesgo de tener estas infecciones respiratorias. Ahora, recordemos que muchos de los tratamientos para este tipo de padecimientos autoinmunes es precisamente bloquear el sistema inmune, ledetrexate, metotrexate, por ejemplo, que hacen que la respuesta del sistema inmune de la persona baje. ¿Qué es lo que pasa entonces? Tenemos un doble problema. Tenemos que el tabaco afecta el sistema inmune, tenemos que probablemente esta persona con alguna de estas enfermedades autoinmunes está consumiendo algún medicamento para reducir la respuesta de su sistema inmune. Entonces, imagínense de lo que estamos hablando. Una persona que contraiga, por ejemplo, una neumonía, puede ser una neumonía mortal porque tenemos el sistema inmune deprimido, ¿no? Con medicamentos, pero además el tabaco afecta el sistema inmune. Entonces es un doble riesgo que hace que una infección que podría tal vez tratarse de manera sencilla con antibióticos pueda llegar a ser una infección mortal. ¿Qué hay con la artritis reumatoide? Con la artritis reumatoide, ya les decía, existe múltiple evidencia científica sobre un aumento de mortalidad. Fíjense, aquí se está afectando la mortalidad en fumadores con artritis reumatoide comparativamente con los grupos de pacientes que tienen artritis pero que no fuman. Y también se han hecho estudios de seguimiento en donde se ve que un paciente con artritis reumatoide que deja de fumar mejora de manera muy importante y también se incrementa su esperanza de vida. La artritis reumatoide es una de las enfermedades que más se han estudiado relacionadas con el tabaquismo, de las enfermedades reumáticas autoinmunes. Y hay muchos estudios. Yo hice una búsqueda bibliográfica y me sorprendí de la cantidad de estudios y de que no sea más conocido estos aspectos relacionados con el tabaco. Estos estudios han demostrado que el tabaco es el principal factor de riesgo ambiental, les decía que lo manejan así, evitable, ya lo dijimos, es prevenible, es evitable, asociado al desarrollo primero de la artritis, pero también de la artritis reumatoide. Ya dijimos que todas estas enfermedades tienen un componente genético importante, pero si ese componente genético importante le agregamos un factor ambiental como el tabaco, hacemos que se exprese la enfermedad. Esta interacción gen-ambiente probablemente se deba, hay algunas hipótesis de las más fuertes, se debe a la citrulinación de proteínas pulmonares. El tabaco determina que esas proteínas cambien, se citrulinen y esto hace que el riesgo se incremente. Por otro lado, también hay otra hipótesis que nos dice, y esta lo sabemos desde hace mucho, que el tabaco altera de manera importantísima la flora periodontal. Es decir, ahora sabemos la importancia de la microbiota, ¿no? Esta microbiota que tenemos, por ejemplo, en la cavidad bucal. Tenemos microbiota a nivel intestinal, tenemos microbiota a nivel del ojo, tenemos microbiota, pero una de las más importantes, porque también está asociada con todo el aparato digestivo, es la microbiota bucal. En este caso se ha visto que en los fumadores se estimula la aparición de esta bacteria de Propionibacterium gingivalis que sintetiza una enzima llamada PAD que es capaz de inducir
la citrulinación de proteínas a nivel gingival, o sea, desde la cavidad bucal, los fumadores empiezan a cambiar estas proteínas, pero esto también se presenta a nivel pulmonar. Miren, aquí vemos un esquema muy bonito, un esquema en donde podemos apreciar. Déjenme mover esto para que pueda enseñarles el esquema, en donde vemos aquí esta enzima, cómo va a haber una citrulinación bajo el efecto, en este caso de tabaco. También puede hacerse este cambio a través de infecciones, pero en este caso vamos a enfocarnos con el tabaco. Y aquí vemos cómo estas proteínas van a cambiar y estas proteínas van a determinar una serie de cuestiones que aparezcan. Ahorita vamos a hablar también de del factor de necrosis tumoral y de interleucinas que no estaban presentes, aparecen estos y el macrófago cambia, hay una angiogénesis y también hay una serie de alteraciones a nivel de la articulación, que es lo que ocurre en la artritis reumatoide. Entonces aquí aparece también un factor en el linfocito B, un factor reumatoideo, y todo esto nos da una serie de alteraciones que van a llevar a la destrucción articular. En el caso de artritis, esto es muy evidente, ¿sí? El tabaco también no solamente influye en que aparezca la artritis reumatoide, ya voy terminando, puede influir en el desarrollo y la respuesta terapéutica, es decir, los medicamentos que está tomando el paciente con artritis no van a tener el mismo impacto, no van a tener el mismo efecto, porque se va a modificar, ya les decía, la producción de citoquinas. Acuérdense de estas moléculas que aparecen en los procesos de inflamación. Y también se va a afectar las células inmunes, las células dendríticas, los macrófagos y los killers, las células killers del sistema inmune. Esta inducción de una respuesta inflamatoria sistémica, recuerden, la respuesta inflamatoria en este tipo de procesos, en este tipo de enfermedades es muy agresiva, es una respuesta muy, pues sí, agresiva, creo que es la mejor palabra, que se evidencia por niveles más altos de citoquinas como el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 1 y la interleucina 6, que son consideradas especialmente dañinas, patógenas en la artritis reumatoidea. Este desbalance en la producción de estas citoquinas parece estar relacionada con que los pacientes no respondan bien al tratamiento. O sea, no solamente que se instale la artritis, sino también que los tratamientos no estén funcionando. Miren, aquí es otro esquema que nos habla de la fisiopatología de la artritis reumatoide y tenemos aquí, les marco con una flechita, como a nivel de osteoblasto empiezan a aparecer estas interleucinas, ¿no? Las interleucinas que van hacia los fibroblastos sinoviales, aparece el factor de necrosis tumoral y estas que nos hablaban que son especialmente agresivas, la interleucina 1 y la interleucina 6, que van a afectar de manera muy importante al osteoclasto. Va a haber destrucción ósea, literal, destrucción ósea, pero también van a afectar a los condrocitos. Fíjense, entonces no solamente hay destrucción del hueso, hay también destrucción del cartílago. Entonces es una destrucción muy importante, sobre todo a nivel articular. Hay una deformación muy importante a nivel articular en los pacientes. Entonces, bueno, ¿qué podemos decir de esto? Que la relación entre el tabaco y en este caso tomé como ejemplo la artritis reumatoide, se ha visto que depende de la intensidad del tabaquismo. Muchos artículos miden esta intensidad como el índice de paquetes año, pero se ha visto que más que los paquetes año, el factor más importante es la duración del consumo. ¿Cuántos años ha fumado estas personas? Algunos estudios, les decía que revisé, observan una relación dosis-respuesta, pero otros muy importantes encontraron que la duración del tabaquismo, es decir, cuántos años fume una persona, está asociada con un mayor riesgo de desarrollar artritis reumatoide. Desafortunadamente también, sobre todo en los estudios de seguimiento, fíjense que se ha visto que aunque la gente deje de fumar,
este riesgo sobre la artritis reumatoide persiste aún. 20 años es lo que se ha dado el mayor seguimiento después de haber dejado de fumar. Por eso es tan importante que los pacientes, de verdad, que nuestros pacientes con este tipo de enfermedades dejen de fumar ya, en este momento, porque sabemos que esto se va a prolongar. Y también fíjense que encontré de manera importante que la exposición pasiva en niños tiene un papel también en el riesgo de desarrollar artritis reumatoide en la etapa adulta. No hay tantos estudios, pero sí hay algunos que sugieren que debemos de proteger de manera muy importante a los niños de que no respiren el humo de tabaco, porque esto puede ser, sobre todo si hay susceptibilidad en la familia, porque esto puede ser un factor importante para que de adultos desarrollen artritis reumatoide. Y bueno, ¿qué conclusiones podemos sacar de todo esto que hemos estado comentando con ustedes? Que las enfermedades autoinmunes que vimos afectan de manera muy importante la salud del individuo, tienen un efecto sistémico, no solamente articulaciones, pueden tener un efecto sistémico, pero además afectan de manera muy importante un parámetro que es fundamental, que es la calidad de vida. La calidad de vida de las personas con este tipo de enfermedades deja mucho, mucho que desear, sobre todo cuando están en el pico de alguno de estos ataques, de esta inflamación aguda, ¿sí? Este tipo de enfermedades pues generan graves gastos al sector salud y a la familia, ¿no? Se tienen que utilizar medicamentos, se tienen que utilizar antiinflamatorios, se tienen que utilizar analgésicos, en fin, son enfermedades que generan gastos al sector salud, pero también a la familia. Y pues ya vimos, tenemos evidencias científicas que nos dicen que el consumo de tabaco es un factor de riesgo para la aparición de estas enfermedades, pero no solo para que aparezcan, sino también para la respuesta terapéutica. Es decir, de nada sirve que les estemos dando medicamentos diversos a estos pacientes si siguen fumando, porque la respuesta va a ser totalmente distinta. El tabaquismo, pues espero que les haya transmitido el mensaje que es una adicción prevenible y o tratable. Y especialmente es importante que la prevengamos y que la tratemos si es que ya está fumando la persona. En este tipo de pacientes que tienen susceptibilidad genética a enfermedades autoinmunes o que ya tienen la enfermedad, ¿sí? Entonces es fundamental, de verdad, que pacientes con enfermedades autoinmunes que nosotros estemos viendo en nuestra consulta, una de las primeras cosas que tenemos que trabajar con ellos es cesación. Tienen que dejar de fumar para que tengan una adecuada respuesta a los medicamentos. Y pues si podemos prevenir eso, pues tenemos que hacerlo. Como profesionales del área de la salud es una obligación, especialmente viendo la magnitud, viendo la gravedad que pueden tener este tipo de enfermedades autoinmunes. Así que bueno, yo con esto termino y muchísimas gracias por su atención. Espero que haya sido una conferencia clara, pero si tienen alguna pregunta o algún comentario, estoy totalmente dispuesta a contestarles con todo gusto. Muchísimas gracias, doctora. Qué importante y valiosa información, ¿no? Cómo puede afectar este hábito para degenerar cartílago. Doctora, muchas gracias por la información. No sé, vamos a ver en plataforma o si podemos activar los micrófonos de los participantes. Si cualquier comentario o cualquier pregunta que tengan, con todo gusto la respondo. Y bueno, yo les agradezco en lo que piensan, alguna pregunta o comentario, les agradezco mucho la invitación porque lo que me di cuenta es que como médicos estamos muy pendientes, por ejemplo, de enfermedades respiratorias o cardiovasculares o cerebrovasculares en nuestros pacientes fumadores, pero no pensamos muchas veces en el impacto que puede tener el tabaco en enfermedades autoinmunes.
Entonces, creo que aquí hay muchos médicos, muchas personas que ven pacientes y creo que es muy importante esta información para poner especialmente cuidado, ¿no? En las familias, por ejemplo, que tienen antecedentes heredofamiliares de lupus, de artritis reumatoide, síndrome de Sjögren, pues en estas personas es especialmente importante que no fumen o que si ya fuman, pues les demos un tratamiento para que puedan dejar de fumar. Ya vieron todo lo que impacta el tabaco, o sea, incide directamente sobre el daño, a las articulaciones, pero también incide, digo, me enfoqué en eso, pero ustedes saben que también puede incidir sobre el daño, por ejemplo, endotelio, ¿no? En enfermedades cardio y cerebrovasculares, puede incidir sobre la expresión, por ejemplo, de adrenalina, que es vasoconstrictora y que también va a tener un impacto importante como factor de riesgo para infartos o para embolias, ¿no? Para eventos cerebrovasculares. Entonces, el tabaco está involucrado en muchos mecanismos de daño. Entonces, es importante que todos los que vemos pacientes en nuestro consultorio estemos conscientes de este daño para, pues, ahora sí que para transmitírselos y que esto sea una motivación para que dejen de fumar. No sé, doctor, si hay algún comentario, alguna pregunta. Creo que no veo, Sí, déjenme ver. doctorita, creo que todos hemos quedado impresionados con la, con la información. Muchísimas gracias por su participación. Le emitimos un gran agradecimiento y un fuerte abrazo a la distancia, doctora. Gracias. La estaremos viendo más adelante nuevamente en otra jornada o simposio. Muy agradecidos, doctora. Un No, abrazo. al contrario, muchas gracias, un abrazo a la distancia y muchísimas gracias por la invitación. Estoy a sus órdenes cuando ustedes, me quieran invitar, es un honor siempre. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, doctora. Muchísimas gracias. Bueno, ahora continuando el simposio internacional, vamos a dar la bienvenida al doctor Hernaldo Jacinto Morales Mairena. El doctor nos va a brindar la conferencia hoy de las enfermedades gastrointestinales y hepáticas asociadas a patologías autoinmunes, manejo hospitalario. Entonces vamos a pues ver si el doctor ya está en sala para darle la correspondiente bienvenida y mientras el doctor puede ya activar su micrófono, vamos a indicar un poquito de su currículum. Médico, él es médico cirujano, especialista en medicina